de los trabajadores y van a reclamar por más salario, empleo y distribución del ingreso. En ese marco vamos a estar charlando con Juan Muñoz, que él es titular de la CTA de los Trabajadores. Tiene la gentileza de andarnos en esta. Juan, ¿cómo estás? Te está saludando Hola, Claudia Torres. buen día, ¿cómo estás vos? Bien, muy bien, Juan. Contanos de qué se trata esto que van a hacer mañana. Bueno, concretamente es una manifestación de que vamos a realizar una pequeña actividad en la calle en el contexto de lo que va a ser la conmemoración del 1 de mayo, entendido, digamos, como la actividad del 30 junto con los jubilados, donde vamos a seguir planteando nuestra disconformidad con las políticas que se están aplicando por parte del gobierno nacional. Entendiendo fundamentalmente que como trabajadores tenemos que seguir sosteniendo, primero recordar el 1 de mayo y después el compromiso que tenemos que asumir para poder constituir una sociedad más justa, en estos, digamos, 139 años del suceso histórico que fue el 1 de mayo, de los héroes de Chicago. ¿Cuál sería el compromiso que tenemos que asumir como sociedad para mejorar precisamente? Mira, personalmente, digamos, en los debates políticos que nosotros venimos teniendo como trabajadores, dos cosas, digamos. Una, el compromiso de unidad y de responsabilidad en la representación. Y por el otro lado, una mirada mucho más humanitaria, si querés llamarla hasta espiritual, los tiempos que tenemos que atravesar, más aún, digamos, en estos momentos que nos toca vivir concretamente como país, que es la pérdida de uno, creo yo, una de las personas más importantes de la historia argentina, que justamente manifiesta este nivel de profundidad de rescatar la humanidad, ¿no? ¿Te referís al Papa? Exactamente, el Papa Francisco. Juan, mencionaste un término que me parece que no podemos dejar pasar por alto, que es el de unidad, y creo que en ese sentido ambas se han demostrado que tienen la madurez suficiente como para zanjar aquellas diferencias, las más grandes y las más chicas, que los han separado en el último tiempo y están llevando adelante acciones en unidad en todo el país, no solamente en San Nicolás. Esto es gracias a que encontraron, por llamarlo de alguna manera vulgar, si querés, un enemigo común encarnado en la gestión del gobierno de Javier Milei? Se podría, digamos, pero sería simplificar mucho. Me parece que la historia nos ha enseñado que en todos los planos para poder superarse, hace falta unidad. Y en realidad, este tiempo que nos toca vivir, sí puso a este gobierno, como va a poner a cualquier gobierno que vaya en contra de los intereses de los trabajadores, como enemigo. No porque no tengamos nada que hacer los trabajadores, digamos, sino porque en realidad todas las políticas que se implementan de un poder que viene de la derecha con una profunda, digamos, deshumanización, vuelvo a utilizar este término, para con los trabajadores y para con toda la sociedad, nos convierte automáticamente en sus rivales o en su enemigo, porque la verdad que no podemos permitir, cuando digo no podemos es porque vamos a hacer todo el esfuerzo de la unidad, de todo lo que haya que hacer, siempre dentro del marco de la democracia. No podemos permitir que la política dañe, digamos, y desde el Estado se dañe los ejes principales que tiene una sociedad, como son el trabajo, la salud, la educación y todo lo que tenga que ver con el cuidado de las personas, ¿no? Fundamentalmente en los dos extremos, tanto en los niños como en los viejos. Juan, a propósito de esta manifestación conjunta que van a llevar adelante las tres centrales sindicales mañana en San Nicolás, uno de los reclamos vi que es por más salario. Hoy precisamente se reúne el Consejo del Salario en nuestro país, del salario mínimo vital y móvil, y están hablando de que en los primeros 3 meses del año el salario mínimo aumentó 3,53%, mientras que
que la variación de precios acumuló una suba del 8,6%. En principio, ¿avalan ustedes como centrales sindicales lo que se acuerda en el Consejo del Salario Mínimo? Y por otra parte, ¿cuál es tu estimación, si es que difiere del Consejo del Salario Mínimo, que debiera de cobrar un trabajador estimación en aumento? ¿Cuál debiera de ser el salario mínimo en nuestro país? Esa es la pregunta concreta. Mirá, nosotros históricamente de las centrales nunca, no recuerdo haber acompañado con un acuerdo de salario mínimo, porque más en el último tiempo, digamos, las diferencias de criterios son y de porcentaje son muy grandes entre lo que plantea el gobierno y lo que planteamos nosotros. Ecuación que solamente se da en el marco de la canasta familiar, digamos, de la canasta básica. Nosotros entendemos que la pérdida que ha venido teniendo el salario de los trabajadores de un tiempo a esta parte es más que ese 8% que estamos planteando ahora, porque hay que tomarlo en el largo de la historia, digamos, a lo que es el salario mínimo vital y móvil. Se supone que el salario mínimo vital y móvil tendría que estar hoy por lo menos cubriendo la canasta básica, cuestión que no lo hace, o yo no te podría precisar hoy concretamente cuál sería el monto. Sí, lo que puedo decirte concretamente es que hoy es necesario acercar el salario vital mínimo vital y móvil y todos los salarios, digamos, en la perspectiva de la estratificación que se tiene que dar en función a que alcance para vivir. Cuando vos tenés un salario y ese salario no alcanza para vivir, ya estás directamente hablando de un nivel digamos, de imposibilidad que no se contempla en un armado de una sociedad donde discute el tema justamente del ingreso para los trabajadores. Hoy me parece que seguramente no va a haber ningún tipo de acuerdo en este debate, porque el gobierno sigue caprichoso en función de entender al salario como una variable más de ajuste para poder lograr las metas fiscales que se ha planteado. Juan, ¿qué es lo que tienen pensado hacer este 30 de abril acá en San Nicolás? Contanos, detallanos bien. Concretamente vamos a hacer las 3 centrales con los compañeros que podamos participar, ahí en la esquina, no recuerdo la calle ahora, siempre 9 se me de olvida. julio y Nación. 9 de julio y Nación, que es un lugar simbólico porque es un lugar donde los jubilados de acá de San Nicolás mantuvieron una lucha muy larga durante mucho tiempo. Hablar con la gente y que la gente vea que hay trabajadores que estamos, por un lado, conmemorando lo que va a ser el 1 de mayo, recordando, vuelvo a reiterar también para poder hablar, y aprovecho este medio, ¿no?, de por qué es el 1 de mayo, ¿no? El 1 de mayo es justamente porque fue el hecho emblemático de pelear por las 8 horas de trabajo, ¿entendés? Digamos, fue uno de los primeros elementos que los trabajadores empezamos a reclamar, que era la necesidad de poner un límite a la esclavitud. La esclavitud no entendida como lo que era antes, sino la esclavitud de las 12 horas de trabajo, digo que es lo mismo o peor porque un esclavo consciente, digamos. Y hablar con la gente y seguir sosteniendo como trabajadores que no estamos de acuerdo en la política que se lleva adelante, que está castigando demasiado a nuestro pueblo, que también hay mucha gente que está ganando mucho dinero, que entramos en un proceso de blanqueado directamente por el gobierno, de convocar a muchos productores a que liquiden la producción que tienen y que después se enganchen en la bicicleta financiera, o sea, empiecen el juego de la timba financiera. No hay ninguna política que vaya a apuntar a una sociedad productiva con pleno empleo, y por el otro lado, como trabajadores, ser concreto, hablando con la gente de que acá otra vez más se ha tomado una deuda importante y que atrás o la garantía de toda esa deuda son la reforma laboral que rechazamos, la reforma jubilatoria que rechazamos, y también la entrega de nuestros recursos naturales en los diferentes lugares de nuestra patria. Y bueno, eso es para que por lo menos no pasemos a la historia como que nunca dijimos nada, sino siempre los trabajadores que tenemos que estar en la calle y manifestar nuestro rechazo cuando sí sea y nuestra alegría cuando así sea, porque también hay que decir que en otro tiempo
el Día de los Trabajadores, el 1 de mayo, era un día para recordar, pero también festivo, Sí. donde podíamos compartir la alegría de ser trabajadores, ¿no? Claro. Juan, te agradezco mucho estos minutos de tu tiempo y quedamos entonces todos invitados para este 30 de abril a las 10 de la mañana en Nación y 9 de julio. Dale, dale, dale. Convocamos a todo el mundo y fundamentalmente, bueno, también aprovechar para mandarle un fuerte saludo a todos los trabajadores, seguir pregonando la necesidad de la unidad y la necesidad de la participación de los trabajadores en la vida democrática de este país. Muchas Así que gracias, Juan. gracias. Muy Gracias amable. a ustedes. Ahí No, por estamos. favor. Ahí estábamos con Juan Muñoz, perdón, él es secretario general de la CTA de los Trabajadores, hablando e invitando a esta convocatoria que se realizó para el 30 de abril, es decir, mañana a las 10 de la mañana en la esquina de Nación y 9 de julio, la esquina de los jubilados de San Nicolás, que vale destacar, no salieron a manifestarse ahora con el gobierno de Javier Milei, están en la calle desde antes. No son viejos golpistas, como dice un sector de la sociedad. Vienen reclamando lo que consideran y creen justo desde hace años. Hacemos una pausa musical. Encontrá Radio Nova